Al borde de la suspensión, el juicio oral con fecha para el próximo martes de la actual senadora y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es la noticia excluyente de las últimas horas y, por supuesto, para conocer su opinión, ya mismo tomamos contacto desde nuestro móvil con el ministro Germán Garabano. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por el contacto. Vivi, buenas tardes. Bueno, ya pasamos a saludar al ministro Garabano. Lo cierto es que esta noticia, esta resolución de la Corte, ministro, ha atravesado a todos, ¿no? El sistema judicial, a los sectores políticos también, la grieta una vez más. Bueno, a partir de este fallo de la Corte, bueno, vuelve a aparecer. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? ¿Qué hay detrás de este fallo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad es que, bueno, es la Corte la que debe explicar esta decisión, que en principio pone en riesgo el inicio de un juicio oral importante. Y me parece en esto, nosotros lo hemos marcado desde el primer momento. El juicio oral es el momento más importante del proceso penal y básicamente el juicio oral y público es una garantía para los propios imputados, porque es el momento en que un fiscal debe acusarlos y debe demostrar si se cometieron esos delitos. Entonces, la verdad que poner en riesgo, suspender un juicio oral siempre es una medida o una situación bastante extrema y lamentablemente la justicia argentina durante mucho tiempo ha evitado los juicios orales, ¿no? Que debería ser lo común, debería ser aquello a lo que estemos acostumbrados. Así que bueno, es una decisión de la Corte, habrá que ver cómo evoluciona, si el juicio finalmente se hace, no se hace y cuándo, pero sí es algo que genera de algún modo preocupación y es una decisión bastante inusual la que hemos visto en el día de ayer a la tarde. Laura Alonso habló al respecto, la titular de la Oficina Anticorrupción, dijo que hay olor a Alberto Fernández. ¿Usted cree también que se encuentra Alberto Fernández detrás de esto? Yo desconozco, la verdad, eso y quiero creer que en realidad la Corte toma la decisión en base a los antecedentes que tiene en el proceso y esperemos que sea una decisión que permita a ellos examinar las actuaciones y rápidamente seguir adelante, incluso esta posibilidad, como ha pedido el fiscal, de que el juicio igual inicie y se realice. No creo que son dos alternativas en donde esto simplemente habrá generado una alarma, pero no será más que eso. Y por otro lado, me parece también que es importante marcar el criterio de independencia judicial, porque más allá de las discrepancias que uno pueda tener con este u otro fallo, siempre el gobierno ha sido muy cuidadoso y muy respetuoso de la independencia judicial y creo que en este caso no debe ser una excepción, ¿no? Vivi, ya los está escuchando el ministro Garabano. Gracias, Jerónimo. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Aquí con mi compañera Cecilia Devana lo estamos escuchando atentamente y uno trata de comprender el porqué, ¿no? Esta decisión de la Corte, en donde por donde se lo mire, más allá de lo que pueda opinar cada uno, me parece que quita credibilidad a una decisión y al comienzo de un juicio tan esperado, tan importante, un juicio que viene siendo suspendido desde el mes de febrero y que ya con el juicio encima se tome esta determinación. Sí, lamentablemente esto y sin tomar este caso en particular, nosotros acá tenemos varios, es interesante esto porque sirve como para analizar varios de los problemas estructurales que tiene la justicia y que realmente hemos avanzado en solucionarlos. Nosotros tenemos hoy un nuevo Código Procesal Penal Federal que una comisión bicameral que preside el senador Urtubey va a comenzar a implementar en Salta y Jujuy ahora a mitad de este año para corregir muchas de estas cosas que generan toda esta incertidumbre, estas sospechas, esta falta de confianza y generar procesos más rápidos y más transparentes. Y este caso lo que pone por un lado en crisis es la incapacidad que tiene a veces la justicia argentina para llegar a los juicios orales, que es algo que venimos marcando desde el día 1, es algo que durante las gestiones anteriores prácticamente no existieron juicios orales relevantes en términos, por ejemplo, de casos de corrupción. Y también esta incertidumbre, porque si esta decisión se hubiera tomado meses atrás, no hubiera generado, si se quiere, la conmoción y el escozor que ha generado a pocos días antes. Y esto marca las dificultades que tiene nuestro sistema de justicia en todos los niveles para funcionar. Y la otra dificultad también estructural que esto demuestra es cómo cuando uno habla de que los procesos de corrupción tardan más de 10 años, y hay varios estudios de ASIG y de otras ONGs, gran parte de esa demora se debe a estos recursos que son interminables porque hay recursos ante la Cámara Federal, ante la Cámara de Casación Federal y ahora ante la Corte antes siquiera de que se realice un juicio oral, ¿no?
Doctor Garabano, Cecilia Devana lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, justamente, precisamente por el tema que usted menciona, ¿no? Del cómo es el sistema penal argentino y la posibilidad de interponer muchos recursos que incluso llegan a la Corte, ¿no? Y demoran el tema de los juicios en algunas ocasiones. En Comodoro Pi, hoy, el comentario casi obligado era que la mayoría de los juicios inician con recursos sin resolver de la Corte. Y por eso mismo llamaba mucho la atención el caso de este juicio, que ahora se demoraría, todo indica, en las próximas horas habría una confirmación probablemente. Digo, ¿le llama poderosamente la atención, digamos, que justamente en este caso se haya dado como se dio? Es inusual, la verdad que es inusual. Incluso muchos de estos recursos pendientes ante la Corte generalmente fueron, esto es un tema técnico, pero fueron rechazados por la Cámara de Casación, que rechaza los recursos extraordinarios, y uno llega en queja. Con el rechazo del recurso extraordinario ya la resolución queda firme, y si la Corte no abre la queja, se mantiene firme la decisión, en este caso avanzar con el juicio. Lo interesante de este caso en puntual es que todavía la Corte formalmente no abrió la queja, solo pidió el expediente, y eso es lo que permitiría incluso que el juicio se realice, pues técnicamente ellos no reabrieron la queja, con lo cual no está el recurso formalmente abierto que imposibilite seguir adelante con la actuación. Pero efectivamente tenemos ahí, más allá de este caso, un problema estructural y un problema de cómo se abusa de estos recursos. Por eso el nuevo Código Procesal es muy importante, poder avanzar hacia ese nuevo código, porque el código no solo avanza hacia un sistema acusatorio con más garantías, donde los fiscales investigan y donde los procesos son más rápidos, más eficientes y más transparentes, sino que también ordena todo este tema recursivo que genera tantas demoras en todos los procesos judiciales en nuestro país. Claro. Ministro, y otra duda, digamos, que estaba circulando, es que este juicio ya tendría que tener 3 meses, ¿no? Tendría que haber empezado el 26 de febrero. Desde la Corte, extraoficialmente, cuando uno consultaba ayer, decían que tomaron esta decisión para preservar el proceso, la pureza del proceso, y que no pudiera haber a futuro planteos de nulidades. ¿Qué hubiera pasado si efectivamente el juicio empezaba en la fecha que tendría que haber comenzado? ¿Hubieran abierto el recurso? ¿Cómo hubiera debido suceder? Bueno, hubiera sido extraño, probablemente ya la Corte no hubiera abierto ese recurso. Y también me parece que esto es importante. Lamentablemente nuestro sistema en estos últimos años también se fue, yo creo que por incidencia política, sobre todo en este tipo de casos, pero en general en todos, se ha ido de algún modo degenerando, porque este tipo de recursos y el hecho de llegar a la Corte o incluso llegar a la Cámara de Casación Penal debieran ser una excepción generalmente después de la sentencia. De hecho, la Ley 48, que es la que fija la competencia de la Corte, establece como uno de los requisitos las sentencias definitivas. Entonces, nosotros hemos de algún modo naturalizado que se pueda llegar eventualmente a la Corte o a la Cámara de Casaciones con un montón de resoluciones intermedias, cuando en realidad la esencia del proceso penal son los juicios orales, y pareciera que todo este sistema recursivo lo que tiende es a impedir los juicios orales. Cuando mucho se criticó en todos estos últimos años sobre la impunidad en nuestro país, los altos niveles de impunidad y de falta de respuesta del sistema de justicia, acá estamos viendo en un ejemplo una de las causas, sin analizar el caso en concreto, sino en términos generales, que producen esta ausencia de juicios orales o la demora en llegar a juicios orales, y esta sensación que tiene toda la población de que existe un alto nivel de impunidad, porque a lo mejor en un juicio oral por otros hechos, por ejemplo la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires, los casos llegan a juicio oral mucho más rápido, los tribunales resuelven mucho más rápido, y por más que se planteen muchos de estos recursos, generalmente los juicios orales se realizan, ¿no? Entonces es como que hay dos justicias, que eso también genera una sensación de mucha frustración, creo, para la gente. Ministro, agradeciéndole su tiempo, últimas 2 preguntas. ¿Qué opina sobre las repercusiones que generaron las declaraciones de Margarita Stolbizer, que dijo que el gobierno tampoco quisiera ver a la expresidenta sentada en el banquillo? ¿Cómo caen estas declaraciones dentro del seno de Cambiemos? No, la verdad es que caen mal, porque una de las cuestiones, yo con Margarita tengo muy buena relación, pero me parece que una de las cuestiones que ha intentado este gobierno, y diferenciándose de gobiernos anteriores y aún frente a un fallo como en este caso que estamos en desacuerdo, es respetar la independencia judicial. Y me parece que ningún político tampoco debiera
querer o no querer que otra persona esté en el banquillo de los acusados. Me parece que esto debiera ser un tema de la justicia, es decir, la justicia es la que lleva adelante los casos, la justicia es la que decide iniciar un proceso o un juicio oral contra una persona, que es la ocasión para que esa persona se defienda, y me parece que eso lo debemos asumir con más naturalidad y con más institucionalidad. Por eso me parece que no son afortunadas en este caso las declaraciones de Margarita, primero porque el gobierno no tiene ninguna intención en relación a lo que ella señala, pero también en que no debe ser ni el gobierno ni la oposición. Esto debe ser un tema de la justicia y todos debemos rendir cuentas ante la justicia cuando nos toque, si no estamos mezclando todo. Ministro, el fiscal Diego Luciani, el fiscal de juicio, manifestó hoy en el escrito ante la justicia que se enteró de la decisión de la Corte por los medios. ¿Ustedes cómo se enteraron? Sí, del mismo modo, es decir, todos nos enteramos por los medios. Lo que hoy ha trascendido es una resolución, ni siquiera es una resolución, técnicamente es un auto de un renglón y medio donde piden las actuaciones, tampoco no se han visto la firma de los jueces, se habla de que algunos jueces votaron en contra, en realidad por el tipo de decisión no hay votos en sentido técnico, sino es una cuestión que se solicita, a lo mejor lo han solicitado por secretaría, se dice cuando se solicita, digamos, al personal de apoyo de la Corte que lo requiera. Así que todos hemos visto, lo que ha visto se ve el fiscal, que es este presunto auto o punto dispositivo de la Corte. A lo mejor sería bueno que la propia Corte, a través del SIG y demás, clarifique los alcances, cómo se tomó esta decisión, qué implicancias tiene, por qué en este momento antes del juicio. Me parece que hoy se ha generado una situación de algún modo de interés social que ameritaría alguna explicación adicional más allá de esa hoja que se filtró, ¿no? Y en esto me parece importante, porque más allá igual de las críticas que uno pueda formular, de nuevo, es importante tener una justicia independiente y el gobierno, aunque no esté de acuerdo, va a respetar esta y las decisiones judiciales que tenga que respetar. Y me parece que eso es lo que nos tiene que consolidar como república, como una república que respeta los derechos de todos. Y me parece que esto, más allá de las críticas o las diferencias, es importante remarcarlo. Me quedo con esto, me parece muy interesante lo que nos acaba de comentar Garabano, que el gobierno, más allá de estar de acuerdo o no con la decisión de la Corte, lo va a respetar. Digo, porque hoy en Corrientes el presidente Macri habló al respecto, si bien no nombró puntualmente el caso, dijo que no quiere vivir en un país con impunidad, ¿no? Pero sin embargo, entonces, respetarían la decisión. Desde ya, eso es algo que desde el primer momento, y aún con fallos adversos en diversos temas, el gobierno siempre ha respetado y ha cumplido los fallos de la justicia. Esto marca un diferencial muy grande con gobiernos anteriores y marca un diferencial muy grande con todo lo que hemos visto en estos días, donde desde el kirchnerismo se planteaba la reforma de la Constitución para eliminar el Poder Judicial, poner a los jueces en comisión. Alberto Fernández habló de que van a revisar las sentencias de todos los jueces, lo cual parece algo que contraría el sistema democrático y el sistema de derecho. Me llama la atención, pues además incluso el Consejo de la Magistratura siempre ha sido muy claro en que el contenido de las sentencias no es algo por lo cual hay que juzgar a los jueces, en todo caso porque cometan delitos, generen procesos irregulares en su tramitación, pero no por lo que opinan sobre un caso concreto. Y me parece que esos son valores que el gobierno siempre va a respetar, aunque pueda estar en desacuerdo y pueda ser muy crítico del funcionamiento de la justicia. Ministro, hoy en Comodoro Pi se hacía hincapié, y lo hizo también el fiscal Diego Luciani, en que no se precisó en este auto que usted comenta, digamos, que fue publicado, cuál es exactamente o cuáles son los motivos por los que los casos, los incidentes por los que la Corte hace lugar a este pedido de las defensas. ¿Cree que esta opacidad por parte del máximo tribunal tiene un doble interés o una cierta o algo de protección para ellos? Sí, a ver, yo no puedo juzgar eso, sí sé que es un proceso complejo, con muchas incidencias, con muchos recursos. Llama la atención lo escueto de la decisión, la ausencia de fundamentación y la ausencia de referencias específicas de la causa o quiénes son los imputados y las defensas que han planteado qué cosas,
Pero como digo, en este caso la Corte simplemente solicitó el expediente, todavía no hizo lugar a la queja, que es lo que abre en definitiva el recurso, con lo cual técnicamente lo que está firme son las decisiones de las instancias anteriores de la Cámara de Casación que habilitó la realización del juicio, con lo cual por eso yo creo que es correcto el pedido del fiscal Luciani, que tiene que ver con que el juicio se puede iniciar sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Después será una decisión del tribunal si lo hace o no lo hace, si espera que la Corte analice las actuaciones y se pronuncie, pero técnicamente al no haber abierto la queja formalmente genera esta situación que se desconoce en qué incidente, por qué parte, por qué abogado, cuáles son los alcances de la decisión. Y claramente por ahora, al pedir solo el expediente, no es que la Corte formalmente haya frenado la tramitación del juicio. Bien, clarísimo. Le agradecemos muchísimo. Nos extendimos más de lo que le habíamos anticipado. No, Ministro, muchas gracias a ustedes. Un gusto conversar. Hasta luego. Muy amable. Por favor, Jero. y buenas tardes. Bueno, Vivi, ahí creo que está todo dicho, ¿no? Con lo que dijo Garabano, el gobierno ha criticado este fallo de la justicia, que por ahora deja en suspenso el inicio del juicio oral. Veremos si en las próximas horas se confirma o no el inicio de esta instancia, bueno, para que Cristina Kirchner enfrente estas causas, ¿no?, que tiene en su contra. Gracias, Jero. Como siempre, nuestro compañero Jerónimo Mura trabajando en vivo en este caso.